Bendiga, pastor. Calderón, Muy buenas noches, hermanos. Hay gozo y alegría porque estamos en la casa del Señor. El salmista dijo, y yo dije, me gocé con aquellos que dijeron, a la casa de Jehová iremos. Yo sé que hemos orado ya, pero mi costumbre antes de abrir el santo libro de Dios es encomendarme en las manos del Todopoderoso. Aquellos que me puedan acompañar, acostumbro a orar a mi Padre Celestial de rodillas. Los que no puedan arrodillarse, inclinen su rostro en el lugar donde están mientras me encomiendo al Señor. Amantísimo Padre y Dios nuestro, sea tu nombre bendito y glorificado en esta hora, en este lugar y sobre todo en nuestra vida y en nuestros corazones. Te damos la bienvenida, Señor. Tú dijiste que donde quiera que están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de nosotros. Por eso te damos la bienvenida y te pedimos que seas tú quien nos ministres tu palabra en esta noche. Que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas de antaño a escribir las cosas que nosotros hemos de leer en esta hora, que ese mismo Espíritu Santo ministre a cada corazón, aplique la palabra a nuestra vida y nos traiga mediante ella esperanza, consolación, enseñanza y sobre todo fuerza y poder para hacer tu voluntad. Gracias por escuchar nuestra oración. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes lo que te estamos pidiendo, Señor, de todo corazón. Sé propicio a cada uno de nosotros y danos, no para nosotros gloriarnos, sino para gloria de tu nombre. Y nosotros seremos cuidadosos en darte a ti toda la gloria que tú te mereces. Gracias por saber que tú estás con nosotros. Y gracias por saber que tú nos has de hablar en esta hora a través de tu santa palabra. Me encomiendo a ti y te pido que tú me uses en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos estado estudiando juntos las profecías del libro de Daniel y del Apocalipsis. Estudiamos un poquito sobre esa bestia que trae a una mujer, Apocalipsis capítulo 17. Los que no tengan un ejemplar de las Santas Escrituras, levanten su mano por favor y los encargados les van a hacer llegar una copia de la Santa Biblia. ¿Hay alguien que necesita una Biblia? Aquí hay varias manos. Si por favor nos ayudan a repartirlas rápidamente. Si usted tiene su Biblia, pues ábrala en el libro de Apocalipsis en el capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. ¿Alguien más necesita una Biblia? Aquí a este lado, por favor. Aquí. Dice el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia, la condenación contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La
bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer, versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Hemos hablado un poco acerca de la bestia. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de la mujer. Aprendimos en las noches anteriores que una bestia representa un poder político, un gobierno, un imperio, un reino, que es manipulado o manejado por Satanás. Todas las bestias que aparecen en la Biblia representan poderes políticos que Satanás, el diablo, ha usado para perseguir al pueblo de Dios, para atacar al pueblo de los santos del Altísimo. Pero vimos también que esta bestia de Apocalipsis 17 trae una mujer montada encima. Una mujer representa en lenguaje profético, en símbolos apocalípticos, ¿qué es lo que representa una mujer? ¿Una qué? Una iglesia, muy bien. En el libro de Apocalipsis se mencionan 2 mujeres por nombre. Una es esta que acabamos de leer, que se llama Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de toda la tierra. Y se dice que esta mujer, ya lo leímos en el versículo 1, es una ramera que está sentada sobre muchas aguas. La palabra ramera quiere decir prostituta, una mujer de mal vivir. Es una iglesia que ha sido infiel a su marido. Es una iglesia que ha cometido fornicación. Así dice el versículo 2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. O sea, es una iglesia que tiene relaciones políticas con las naciones y con los gobernantes de las naciones. Porque dice que han fornicado con ella los reyes de la tierra. También dice aquí en el versículo 1 que está sentada sobre muchas aguas. Y el versículo 15, el ángel explica a Juan: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que es una mujer que está sentada sobre muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es una iglesia que está diseminada por todas partes del mundo, pero es una iglesia altamente política. Está metida con los líderes políticos del mundo. Ha fornicado con los reyes de la tierra. Y dice que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, ha emborrachado a los habitantes del mundo con vino. El vino representa las doctrinas falsas de esta mujer llamada Babilonia la Grande. Dije que hay 2 mujeres mencionadas por nombre en el libro de Apocalipsis. Una es Babilonia la ramera, la prostituta, y la otra mujer es la esposa del Cordero.
Las dos mujeres tienen nombre de ciudades. Apocalipsis 21, versículo 9. Apocalipsis 21, 9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Noten que las dos mujeres llevan nombres de dos ciudades. La mujer pura, la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, está representada por una ciudad llamada Jerusalén. Jerusalén la nueva, Jerusalén la santa. Noten que le llama la Santa Jerusalén. O sea, representa al pueblo de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, a la iglesia que es la esposa de Cristo. Ya en el libro de Efesios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo nos explica que la esposa de Cristo es su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, o a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo, o de Cristo y de la iglesia. Así que la iglesia es la esposa de Cristo. Una iglesia fiel representa una mujer fiel. Una iglesia pura representada por la ciudad santa de Jerusalén. Pero una mujer infiel, una mujer prostituta, representa una iglesia infiel, una iglesia que se ha prostituido delante de Dios. Dos iglesias, dos ciudades, dos mujeres. Y la mujer ramera, la mala, está representada por la ciudad de Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Porque Babilonia fue el origen, como vimos antenoche, el origen y la cuna de la religión falsa. Ya nosotros estudiamos un poquito acerca del reino de Babilonia con Nimrod. Pero vimos que no solamente Nimrod fundó un gobierno político para tratar de dominar al mundo entero, y el imperio babilónico llegó a ser el primer imperio mundial. Dominó 120
28 naciones que puso bajo su control. En aquella época eran las naciones que se conocían en el viejo mundo. América no se había descubierto todavía, pero todo lo que es el viejo mundo estuvo bajo el control de ese primer imperio mundial, o casi todo, porque el plan de Satanás era dominar al mundo entero. Sin embargo, no lo logró. La profecía decía que se iba a levantar una segunda bestia en lugar de la primera. Y así sucesivamente otros imperios mundiales predichos por la profecía, que representan los intentos del diablo para dominar el mundo a través de la política. De eso hablamos ya ampliamente. Ahora nos toca hablar un poquito del origen de la religión falsa. Una de las cosas que aprendimos hace 2 noches atrás es que en Babilonia, el rey de Babilonia era al mismo tiempo líder político y líder religioso. En una sola persona se unían los dos poderes, el poder político y el poder religioso. Por eso el rey de Babilonia está representado como teniendo 2 llaves en su mano. Una llave representa el poder político y la otra llave representa el poder religioso. Las 2 llaves. Por cierto, San Agustín, el gran teólogo católico, habló de las 2 ciudades y también del poder de las llaves. No hace mucho, un autor que llegó a ser muy famoso porque escribió la biografía o la historia de los jesuitas. ¿Okay? Ahí pueden ver el símbolo de las 2 llaves. Es un símbolo católico también actualmente, y es el símbolo que está en el escudo papal. Malachi Martin, un autor jesuita, escribió un libro que llegó a ser muy famoso, la biografía o el origen e historia de los jesuitas. Y el otro libro, que también llegó a ser un bestseller, se llama Las llaves de esta sangre, y habla de la lucha por el poder mundial, por gobernar el mundo entero bajo el nuevo orden mundial. Y explica que aunque en ese momento, cuando él escribió el libro, eran 3 los poderes que pugnaban por dominar el mundo. Uno era el mundo occidental, gracias. Estados Unidos, tratando de ser el que controla al mundo financieramente, militarmente, y hasta el día de hoy es la superpotencia militar. El otro poder, que ya ha dejado de tener la influencia que antes tenía, era el bloque soviético. Por un lado el capitalismo, Estados Unidos, y por otro lado el comunismo. En la época cuando Malachi Martin escribió ese libro, él profetizó, digamos, no como profeta, sino dijo, tiene que caer porque no puede haber 2 que controlen el mundo. Y él dijo, tiene que caer el comunismo. Y a los pocos años cayó el comunismo. Pero la sorpresa del mundo fue que quien hizo caer el comunismo fue el Papa polaco Karol Wojtyła, Juan Pablo II, en unión secreta que se llegó a conocer como la Alianza Santa entre el Vaticano y los Estados Unidos. Se unieron para hacer caer el comunismo en Europa. Allí pueden ver Holy Alliance de la revista Newsweek. ¿Esta es Newsweek o es Time? Ahí dice cómo el Papa y Ronald Reagan conspiraron
para ayudar a Polonia y el movimiento de solidaridad a hacer caer el comunismo. Polonia fue el primer país que se separó del bloque soviético y luego vino uno tras otro la caída del bloque soviético. El libro de Malachi Martin lo profetizaba, pero también decía que iban a quedar solamente dos contrincantes, Estados Unidos y el papado. Y él decía, pero el que tiene el derecho a gobernar el mundo por legado de Dios es el Papa, porque a él se le dio el poder de las llaves. Él tiene las dos llaves, las llaves del dominio espiritual del mundo y las llaves del dominio político del mundo. Ahora, lo que Malachi Martin no estudió fue la profecía de Apocalipsis 13, donde habla de dos bestias y dice que iban a trabajar de común acuerdo. La primera bestia que sube del mar y tiene que ver directamente con el poder político del papado del Vaticano. Y la segunda bestia que sube de la tierra y tiene que ver con el poder político de los Estados Unidos. Les decía que ya estudiamos un poco acerca de las bestias. Hoy nos interesa estudiar de la mujer. Y la mujer es la religión falsa, la religión impura que se rebeló contra Dios y que fue infiel a su marido, a Cristo Jesús. Pero estábamos viendo, y por eso comencé a hablar un poquito acerca de las bestias, que el poder político de Babilonia, que fue el primer imperio mundial, estaba unido al poder religioso, porque en una sola persona convergían los dos grandes poderes de las llaves, el poder político y el poder religioso. Desde el comienzo, la política y la religión en Babilonia se unieron para dominar al mundo. Y lo estudiamos ya a través de Nimrod, como Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra, pero también el primero que se levantó contra el Dios del cielo y se quiso hacer igual a ¿quién? A Dios. Quiso sentarse en el trono y hacerse adorar como si fuera Dios. Ahora es interesante porque el apóstol Pablo nos predice que antes de la venida de Cristo esto va a volver a suceder otra vez. Vayan a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice así el versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión o recogimiento con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Antes que Cristo vengan las nubes del cielo y nosotros nos unamos con Él, antes de que Él aparezca y que llegue el día del Señor, dice el apóstol Pablo, se va a manifestar la apostasía. La palabra apostasía quiere decir apartarse de la verdad, separarse del buen camino, renegar de la fe. E iba a venir una gran apostasía masiva. ¿Por qué? Porque millones y millones de personas serían engañadas por este poder y le aceptarían como si fuera el mismo Dios
aquí en la tierra. Esa gran apostasía va a ser antes, precede a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo le llama a este poder que se va a levantar el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Juan le llama el anticristo y el Apocalipsis le llama la bestia y el profeta Daniel le llama el cuerno pequeño. Todo esto se refiere al mismo poder del anticristo, y la palabra anticristo no solamente quiere decir en contra de Dios, así como dice aquí que se levantará contra Dios, se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto. Pero la palabra anticristo tiene un significado más profundo. Significa el que toma el lugar de Cristo, el que usurpa el poder de Cristo, el que se hace pasar como si fuera Cristo. La palabra anti no solamente quiere decir en contra de, sino también quiere decir en lugar de, o quien se hace pasar por Cristo. El anticristo es el que se haría adorar como si fuera Dios. ¿Y cuánta gente iba a ser engañada? Dice aquí el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oh sí, amigos, millones de personas van a ser engañados por este poder, porque va a venir, dice aquí, por obra de Satanás, con gran poder y con señales. Señales quiere decir milagros, y con prodigios, cosas sobrenaturales que van a impresionar a la gente, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué se van a perder? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amigos, necesitamos amar la verdad, recibir la verdad en nuestro corazón y atesorarla, porque el que no tenga amor por la verdad va a ser engañado por la mentira. Lo único que nos protege contra el error y la mentira es la verdad. No hay otra cosa, no hay otra protección. Para ser protegidos de no ser engañados, tenemos que atesorar la verdad, tenemos que recibir la verdad en nuestro corazón y tenemos que guardarla allí. ¿Qué cosa es la verdad? ¿Qué es la verdad? En primer lugar, Cristo dice en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino hacia Dios es a través de Jesucristo, nuestro Salvador. No hay otra manera de ser salvo. Hechos capítulo 4 y versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, que ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y noten lo que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único camino de salvación, el único camino hacia Dios es a través de Cristo Jesús, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Para tener vida eterna tienes que tener a Cristo. Amigos, la salvación no está en una iglesia. Escúchalo bien. Ninguna iglesia te puede dar salvación.
el único que da salvación es el Hijo de Dios. A pesar de que hay líderes religiosos que dicen que fuera de tal o cual iglesia no hay salvación. A pesar de que hay líderes religiosos que dicen, si te excomulgan de la iglesia, te excomulgan del cielo. Si te borran tu nombre del libro de la iglesia, quedas borrado del cielo. Todo eso es mentira. El único que te da salvación es Cristo Jesús. Y es su relación con Él que te va a dar entrada a la vida eterna. Así que Cristo es la verdad. Acepta a Cristo, atesora a Cristo, guárdala en tu corazón. Ten una comunión diaria con Él. Porque esta es la vida eterna, dijo Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La salvación, la vida eterna está en tener una relación, un conocimiento directo con Cristo Jesús. Pero en segundo lugar hay otra cosa que es verdad. ¿Qué es la otra cosa que es verdad? San Juan 17:17. A ver, el que lo encuentra, se pone en pie y me lo lee. ¿Qué otra cosa es verdad? Cristo es la verdad, San Juan 14:6. Pero ¿qué otra cosa es la verdad? Juan 17:17, hermana. Gracias. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué otra cosa entonces es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. ¿Tú quieres saber la verdad para no ser engañado? Estudia la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. No sigas doctrinas de hombre ni de iglesia. Ya lo dije, ninguna iglesia te puede salvar y ninguna doctrina te puede salvar. La gente dice que si uno cree esto y esto y esto y esto va a ser salvo. Otros dicen, si tú estudias estos 20 estudios bíblicos, ya tienes la salvación. Ninguna doctrina te da la salvación. La verdad no está en un credo doctrinal. La verdad no está en un conjunto de enseñanzas o doctrinas ni de esta ni de la otra iglesia. La verdad está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser nuestro credo. ¿Qué es lo que creemos? Lo que la palabra de Dios enseña. Si lo dice la palabra de Dios, lo aceptamos. Si no lo dice la palabra de Dios, afuera. Así es. Así que Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. ¿Y qué otra cosa es la verdad? Vamos a leerlo. Salmo 119, versículo 142. Nuevamente, el que lo encuentra, se puede poner en pie y leerlo. Salmo 119, versículo 142. ¿Lo encontraron? Es el capítulo más largo de toda la Biblia. En el versículo 142. A ver, aquí la hermana. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué cosa es? La verdad. O sea que la verdad se encuentra en Cristo, en su palabra y en su ley, en sus mandamientos. Miren lo que escribió el apóstol Juan. Esto es Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Así que el que dice que conoce al Señor y no guarda sus mandamientos, ¿es un qué?
un mentiroso, y no hay verdad en él. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad y su ley es la verdad. Sus mandamientos son verdad y justicia. Busquen nuevamente el Salmo 111. Dice el versículo 7 y 8. Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Cómo fueron hechos los mandamientos de Dios? En verdad y en rectitud. La obra de sus manos, porque la ley de Dios salió de las manos de Dios, escrita con su propio dedo. Dice, las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hay mucha gente que dice que la ley de Dios caducó, que la ley de Dios terminó, que fue abolida, que fue abrogada. Y muchos confunden qué fue lo que fue clavado en la cruz. Dicen, no, la ley de Cristo ya fue clavada en la cruz. Nosotros no estamos más bajo la obligación de guardar la ley, porque ya la ley caducó en la cruz. Vamos a ver qué fue lo que fue clavado en la cruz. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Dice así en el versículo 13 en adelante. Y a vosotros que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? Nos perdonó todos nuestros pecados. Y díganme ustedes, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Según la definición bíblica de pecado. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. Y dice aquí que Cristo vino y murió para perdonar nuestros pecados, para anular, versículo 14, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué eran esa lista o ese acta de decretos que había contra nosotros que nos condenaban? Todas nuestras transgresiones de la ley. Cada vez que nosotros pecamos, se levanta un acta de nuestro pecado y eso nos condena, eso nos señala, es la prueba de nuestro delito. Que hemos transgredido la ley de Dios y por lo tanto somos pecadores. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Por lo tanto, todos merecemos morir. Pero porque Cristo murió en la cruz del Calvario, Él anuló la sentencia que había contra nosotros. Anuló esa lista de pecados, de ese acta de decretos que era contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. La palabra que se usa aquí, el acta de decretos, es hagiógrafa en griego y quiere decir literalmente todas los pagarés o las notas de cobro, o más bien
las notas de deuda, lo que uno debe. En inglés hay una expresión que la ponen con 3 letras, con la I, con la O y con la U, y se pronuncia IOU. Todos los pagarés, todos los IOUs, todas las cosas que nosotros debíamos, todos los pecados que era contra nosotros y que nos condenaba, Cristo lo clavó en la cruz. Alabado sea su nombre. Ya no estamos bajo la condenación de la ley, porque Él ya pagó todas las transgresiones a la ley que nosotros hicimos mediante su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, qué error tan grande decir que fue la ley de Dios la que fue clavada en la cruz, cuando fueron las transgresiones a la ley las que fueron clavadas en la cruz. Eso fue lo que Él anuló, el acta de decretos que había contra nosotros. Acabamos de leer que los mandamientos de Dios son eternos, establecidos eternamente y para siempre. Entonces, para no ser engañados, tenemos que conocer la ley de Dios. Tenemos que conocer su palabra y tenemos que conocer y tener una relación con Cristo Jesús. Cristo, su palabra y su ley es lo que es la verdad. Y ahora vamos a ver cómo la iglesia falsa ha emborrachado a todo el mundo con las doctrinas falsas. ¿Qué cosa es fornicación? ¿A qué le llama la Biblia fornicación? Físicamente hablando, es la transgresión del 7º mandamiento: no fornicarás o no cometerás adulterio. O sea, cuando un hombre o una mujer tienen relaciones íntimas, relaciones sexuales, fuera de los vínculos del matrimonio. Si esa persona está casada, entonces comete adulterio. Y si está soltera y tiene relaciones sin estar casada, comete fornicación. Físicamente hablando, eso es fornicación. Pero también hay una fornicación que la Biblia condena y se llama la fornicación espiritual. Y Dios le llama a los que cometen fornicación adúlteros o prostitutas. Miren, en el libro, y vamos a ver un ejemplo solamente. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 23, está la historia de 2 mujeres. Se llaman 2 mujeres hermanas. Así se titula el capítulo 23. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una misma madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Se llamaban la hermana mayor Ahola y la hermana menor Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. ¿Saben de lo que está hablando? Del pueblo de Dios, cuando se dividió en el reino del norte y su capital era Samaria, y el reino del sur, su capital era Jerusalén. El reino del norte se llamaba Israel, con capital en Samaria, y eran las 10 tribus del norte. El reino del sur se llamaba el reino de Judá, de donde vienen los judíos, y su capital era Jerusalén, pero eran hijas de una misma madre, porque eran hijas, las 2 ciudades o los 2 reinos, eran hijos del pueblo de Dios, de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. De ahí salen las 2 naciones, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá.
2 hermanas le llama, hija de una misma madre. Una es Samaria y la otra es Jerusalén. Ahola, Samaria, versículo 5, cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo. Se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos. Por favor, vean cómo es que cometió fornicación Samaria. Fue tras los asirios y cometió fornicación y se contaminó con los ídolos, los dioses falsos de los asirios. Versículo 8, no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se habían enamorado. Y allí sigue hablando en lenguaje muy gráfico. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, a ella mataron a espada y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana Aholiba. Aquí está hablando de cómo el reino del norte, por haber caído en la idolatría, fue llevado al cautiverio, y los asirios lo destruyeron y destruyeron la ciudad de Samaria. Mataron a los hijos de Israel y los llevaron a naciones extrañas. Lo vio su hermana Aholiba y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores, capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Allí pues llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron. Y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones, descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en tierra de Egipto. Se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballo. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Está hablando de la idolatría del pueblo de Israel en Egipto, y cuando salieron de Egipto y vinieron al monte Sinaí, Dios les dio su ley. Todavía no había bajado ni Moisés de arriba cuando se pusieron a adorar a los ídolos de los egipcios, un becerro de oro como adoraban antes en Egipto. Y Dios se enojó contra ellos y derramó su ira contra ellos. De eso está hablando aquí, que ya el pueblo de Dios había fornicado con los ídolos. La fornicación espiritual tiene que ver con dejar al Dios verdadero e ir tras los dioses falsos y hacerse imágenes. Vamos a leer lo que dice el segundo mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Dice el versículo 1 en adelante. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy
Yahweh, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás delante de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Los primeros dos mandamientos de la ley de Dios dicen: yo soy Jehová tu Dios, no tengas otros dioses delante de mí. Y el segundo mandamiento prohíbe el hacerse imágenes, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni imágenes, ni esculturas, ni figura alguna, ni postrarse delante de las imágenes, ni rendirles culto. Este mandamiento es categórico. Dice que Dios es un Dios celoso. Y tú dices: pero ¿cómo Dios puede ser celoso? Como un hombre celoso. A ver, los hombres que están aquí, ¿cómo se sentiría usted si un día llega de vuelta a su casa y se encuentra que su mujer está en la cama con otro hombre? ¿Le vendrían celos o no le vendrían celos? ¿Y justificados o no? ¿Tendría razón de estar celoso? Imagínense. Sería prácticamente firmar el acta de divorcio, terminar con su matrimonio si eso sucediera. Dios dice que Él es un Dios celoso cuando Él ve que sus hijos van tras dioses falsos y los adoran. Es lo mismo para Dios. O se hacen imágenes. Dios prohibió el hacerse imágenes. Vayan al libro de Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 4. Aquí da la razón por la cual Dios prohíbe que se haga ningún tipo de imágenes, ni siquiera de Cristo, ni de la Virgen, ni de los santos, ni de Dios, ni de nadie. Dice aquí en el versículo Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate, cuídate, y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Deuteronomio 4:9. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Versículo 11. Y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte, el monte que ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube espesa y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Fíjense lo que Dios dice: oísteis la voz, pero no visteis ninguna figura. Y Él os anunció su pacto, los 10 mandamientos, y los mandó a poner por obra, y los escribió en tablas de piedra. Versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas,
pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de algún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de ellos, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Aquí está prohibiendo el culto a las imágenes, adorar al sol, a la luna, a las estrellas, a los astros, pero también hacerse figura para la adoración de peces, de aves, de becerros, de ningún tipo de animal, ni de ave alada, ni de animal que se arrastre por la tierra. Todos los pueblos paganos tenían imágenes. Adoraban al dragón, que es el mismo diablo, como ya aprendimos. Ustedes ven las religiones paganas que tienen dragones. Adoraban al sol, a la luna, becerros, bueyes, animales de todo tipo. Cuando usted le pregunta a un católico hoy en día, bueno, ¿y por qué ustedes tienen imágenes en las iglesias? ¿Qué no dice el mandamiento, no te harás imagen? Ellos dicen, no, pero es que la Biblia está hablando de no tener imágenes, así como los paganos que adoran a los animales o al sol o a la luna. Pero el mandamiento dice, no te harás imagen ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. E incluso dice, no te harás imagen ni esfigie alguna de varón o mujer, ni siquiera de un hombre o una mujer, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. El mandamiento es categórico, definitivo, que Dios es celoso y no perdonará la maldad y la rebeldía contra sus mandamientos. A esto la Biblia le llama idolatría o le llama fornicación espiritual. Y hay una palabra más fuerte todavía. Vayan de vuelta a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17. Versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué había dentro del cáliz? Miren cómo pinta aquí Dios en lenguaje profético la religión falsa, la iglesia falsa. Dice que es una mujer adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. O sea, es una iglesia con mucho oro, sus altares cubiertos de oro, piedras preciosas, perlas. También está vestida de púrpura y escarlata, los colores de la realeza. Pero también dice que tiene una copa de oro. Es interesante, la copa de oro en mano de la mujer. Un cáliz de oro que da a beber a todos. Más claro no podría haber hablado Dios, ¿verdad? Una mujer con una copa de oro en su mano. Pero dice que la copa está llena de abominaciones. ¿A qué le llama Dios abominación? Vayamos de vuelta a Ezequiel. Ezequiel capítulo 8.
qué Dios le llamó a la ciudad de Jerusalén y a la ciudad de Samaria mujeres prostitutas, malvadas, que cometieron fornicación y andaban como mujeres de la calle tras los hombres? ¿Por qué Dios habla así, tan fuerte, de esas dos ciudades? Dice aquí, visión de las abominaciones en Jerusalén. Versículo 1, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. O sea, Ezequiel entró en visión. La mano de Jehová se posó sobre él. Miré, y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego, de sus lomos para arriba resplandor. El aspecto era de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. ¿A dónde lo llevó la visión? A Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Wow, en la entrada de la ciudad de Jerusalén había una imagen que provocaba a celos a Dios. Ya vamos a ver cuál era esa imagen del celo. Es algo bastante grotesco. En hebreo se dice matzebá, la imagen del celo. Y literalmente quiere decir una piedra u obelisco alzado. Una piedra u obelisco alzado, matzebá, monumento de piedra, pero también se le llama la imagen del celo. Ya vamos a entender por qué Dios le llama así. Así que en la puerta de la entrada, de adentro, que mira hacia el norte, hacia donde está el templo, estaba la imagen que provoca a celos a Dios. Versículo 4. He aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como en la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo a la entrada. Esto es a la entrada junto al altar. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Esto es en el santuario de Dios, en el templo de Dios. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. En la casa de Dios habían pintado ídolos, dioses falsos, imágenes. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, este era el sumo sacerdote. En medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Estaban ofreciendo incienso a los dioses falsos, a las imágenes. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después, vuélvete aún
y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. En la casa de Dios, adorando imágenes. En la casa de Dios, dice aquí, la entrada de la puerta de Jehová, y mujeres estaban endechando a Tamuz. ¿Qué es endechar? ¿Qué quiere decir la palabra endechar? Una endecha es un lloro fúnebre. Una endecha es cuando alguien llora porque se ha muerto alguien. Eso es una endecha. Pero aquí dice que había mujeres llorando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? ¿Y por qué estaban llorando a Tamuz en el templo? Amigos, Tamuz es el nombre del hijo del sol y la luna entre los babilónicos. Es el Dios redentor. Lo pueden buscar en una enciclopedia. Pongan la palabra Tamuz en Google si no tienen una enciclopedia en su casa, y ahí van a buscar quién es Tamuz. Tamuz es un ídolo, un dios babilónico. Por cierto, es el Dios redentor entre los babilónicos. Y se representa con un águila y una serpiente. Un águila y una serpiente. Tamuz se representa también con un huevo. Tamuz es el hijo del dios Sol y la diosa Luna. Volviendo a Babilonia, y estamos hablando de los ídolos de Babilonia, la religión falsa, el paganismo. La idolatría tuvo su origen en Babilonia. Y la Biblia le llama eso fornicación. Por eso a esta mujer la religión falsa le llama Babilonia.